Welcome everybody to our fifth video. This is the week number 5 and we are going to see today the construction phase of the project. Bienvenidos todos a nuestro quinto video. Estamos ya en la semana número 5 y vamos a comenzar a ver hoy día la fase de construcción de su proyecto. Comenzamos entonces. Como siempre entonces vamos con nuestro objetivo semanal, el cual es redactar la fase de construcción del proyecto. ¿De qué les sirve a ustedes saber redactar esta parte? Saber redactar la fase de construcción del proyecto les ayudará a ustedes a explicar cómo fue que se realizó el producto que están exponiendo en su proyecto. Comenzamos entonces con la fase de construcción y como ya les planteé anteriormente, la fase de construcción, digámoslo de cierta forma, es la parte operativa de su proyecto. Teníamos antes la fase de estructuración y todo eso es más teórico, es más investigación, buscar cosas, tiene que ver con las cartas Gantt para entregas a los clientes, etc. Es como la justificación de este proyecto. La fase de construcción entonces es la realización de toda la teoría, es como tomar la teoría y llevarlo a la práctica. Es acá donde entonces explicamos cómo se construyó el producto que ustedes están realizando, en base a qué proyectos, en base a qué productos, en base a qué tecnologías, etcétera, etcétera. Continuamos entonces con el análisis y el diseño. Bueno, ahí coloqué un meme de pensar porque aquí es donde ustedes deben analizar lo que el cliente requiere. Por ejemplo, si el cliente requiere alguna aplicación X, tienen que tomar los requerimientos al cliente para ver qué es lo que él necesita para poder diseñar la aplicación o quizás la estructura de datos o lo que sea que el cliente requiera. A eso se refiere. Y luego, cuando se toman los requerimientos, ustedes deben hacer un análisis de esos requerimientos y luego proceder al diseño de ese producto. Es decir, primero tomar los requerimientos, luego de esos requerimientos ustedes como cuando trabajen en empresa ustedes van a empezar a trabajar en grupos. Entonces en esos grupos ustedes realizan el análisis de los requerimientos y llegan al diseño del producto. Continuamos entonces con la arquitectura y esto tiene relación con dos aspectos que son la parte física y la lógica. En el caso de la arquitectura a nivel físico, por ejemplo, es en donde ustedes van a alojar su proyecto. Por ejemplo, si es una aplicación, donde van a alojar esa aplicación, si en algún sistema operativo, o sea, si va a depender de algún sistema operativo, si es que la van a alojar en Google Play o dispositivos de iPhone, etcétera. Bueno, dependiendo también del cliente, si el cliente les ofrece un host, si es que van a almacenar ahí ese producto. Y también la parte lógica se refiere a qué cosas, por ejemplo, va a alimentar esta aplicación, porque por lo general a los productos que ustedes realicen que son como del área de conectividad y redes y el área de informática, eso siempre tiene que como alimentar algo. En este caso alimentar bases de datos puede ser para llegar a resultados y ver si realmente se cumplieron los objetivos, o también por ejemplo llenar con resultados y analizar esos resultados y ver si se pueden realizar mejoras o no. A eso se refiere con la parte física y la parte lógica. La lógica también tienen que decir si está almacenada en alguna nube y ese tipo de cosas tiene que ver con la arquitectura. Continuamos avanzando entonces con el plan de ejecución de pruebas. Y bueno, como pueden ver ahí en el GIF, es la fase de test y es acá donde ustedes planifican las pruebas, es decir, a través también de una carta Gantt, donde ustedes deben indicar en qué momento van a hacer las pruebas y cuáles van a ser estas pruebas. Y también deben indicar el plan de ejecución, es decir, cómo van a hacer las pruebas y qué es lo que cuáles son los resultados de esas pruebas. Si los resultados salieron como ustedes esperaban, obviamente seguir adelante, pero si no salieron los resultados como ustedes esperaban, ahí obviamente hay un plan de mitigación. ¿Se acuerdan que era el plan de riesgos? Ahí también entra el plan de riesgos y si realmente ya ni siquiera tiene que ver con los riesgos, simplemente empezar a cambiar la estrategia y volver a hacer un plan de ejecución y
perdón, un plan de pruebas y un plan de ejecución de pruebas. Es como volver a empezar. Por eso es súper importante el tema de la carta Gantt, las cartas Gantt, y también importante la herramienta de gestión de proyectos, porque es gracias a esto donde ustedes pueden volver a realizar rápidamente un plan sin tener que volver a sentarse un día completo a planificar este tipo de pruebas. Y estas pruebas son súper importantes porque si no las hacen, obviamente puede llegar el día del lanzamiento del proyecto y el jefe y no resulta, o quizás un mal codeo, o sea, perdón, mal código, o una mala ejecución de algún plan o etcétera, y no resulta, el jefe obviamente va a estar muy molesto, que recuerden que todos estos proyectos tienen dinero de por medio. Entonces, nadie quiere que jueguen con su dinero, ¿ya? Entonces, tener cuidado con esto. Y finalmente, entonces, la fase de construcción. Y como ven ustedes, ahí tenemos no sé si pueden apreciar que es Homero Simpson tratando de armar o construir un kit de barbecue, pero que en realidad no le resultó. Y bueno, obviamente aquí es donde ustedes sí les tiene que resultar y es aquí donde ustedes deben decir cómo se construyó la aplicación o el producto que están realizando. Por ejemplo, deben decir, aquí es donde toda la parte teórica cobra sentido. Es decir, por ejemplo, si en la teoría, en la fase de estructuración, ustedes dijeron que iban a ocupar MySQL o Packet Tracer, y en esa parte ustedes dijeron explicaron qué son esos programas. Aquí en la fase de construcción es donde ustedes deben decir para qué usaron esos programas. Entonces, es eso, más que nada relacionar la teoría y como aterrizarla un poco y llevarla a la construcción de su proyecto, relacionar lo teórico con lo práctico. Y como siempre, entonces, muy importante, aquellos consejos que les doy siempre, recuerden leer sus síntesis, que son complementarios a los videos, pero gracias a la síntesis donde pueden sacar harto vocabulario, así que úsenlas harto. Em, Usen el foro para realizar preguntas si es que tienen dudas. Recuerden que la profesora siempre va a estar ahí para ustedes y resolver sus dudas. Y recuerden hacer los ejercicios y evaluaciones que son muy importantes en este ramo para que vayan avanzando en su informe de proyecto. Hasta acá entonces. See you in the next online class and have a nice weekend. Bye bye.